Muy buenas, pues aquí vamos a empezar otro pequeño vídeo con algunas ideas y reflexiones que he estado teniendo estos días a raíz de un libro que me estoy leyendo, que ya dejaré en las notas del vídeo para que lo podáis ojear. Voy a ponerme el cinturón y nada, a ver qué os parece. He estado pensando mucho sobre ¿cuál es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta una persona que pasa por una situación de crisis dentro de la familia, de dificultad, ¿no? Que bueno, a todos nos pasa porque la vida manda y ocurren cosas. Entonces, independientemente del género a lo que no me voy a referir, es cierto que las mujeres solemos pasar por unas determinadas situaciones en una mayor medida que los hombres. Y a su vez los hombres pues están jugando otro rol y por eso pasan por otra serie de dificultades o de situaciones que les puedan afectar en una mayor medida. Pero como toda esta situación de género no es lo que a mí me interesa en este momento, sino que lo que pretendo es poner sobre la mesa qué complicaciones nos encontramos como personas cuando estamos pasando pues, por una situación de duelo, por un divorcio, por una separación, por una viudedad, por una situación sobrevenida con la que no habíamos contado y que echa pues un poco a perder, entre comillas, los planes que teníamos, ¿no? Este libro que estoy leyendo habla sobre las finanzas personales. Nos enseña un poco pues, cuáles son los principios más importantes que debemos tener en cuenta para tener una economía que nos haga sentir seguros, ¿no? Y me ha llamado mucho la atención. Voy a ir poniéndome en marcha, así que dejo de mirar a la cámara para poder ir comentando. Una de las situaciones que comenta en el libro es por qué es lo que lleva al autor a escribir ese libro. Dice algo así como que, bueno, se sorprende mucho que su padre, siendo un inversor, economista, dedicado a las finanzas, les va bien, pertenecen a una clase social media alta. Su madre, sin embargo, no tiene ni idea de dónde tienen el dinero ni de cuánto dinero tienen. Y le sorprende todavía más cuando lo que ocurre es que una amiga de la familia o una familiar de la familia enviuda. De repente el marido fallece con 50 y pocos años y la mujer se ve obligada pues a vender la casa, alquilar un pequeño apartamento, coger un trabajo poco cualificado, mal pagado, etcétera, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Pues fundamentalmente porque la mujer no sabía ni qué tipo de seguro de vida tenían, ni qué tipo de hipoteca tenían, ni de cuánto tenían pagado de esa hipoteca sobre su vivienda, ni dónde estaban sus ahorros, ni siquiera sabía que tenía un dinero invertido, etcétera. Entonces, de repente se encuentra con una deuda que tiene que afrontar ella sola. Y esto es bastante más común de lo que nos pensamos incluso en tiempos actuales, que todos tenemos acceso a la información, a la educación, que todos tenemos un trabajo, que lo habitual es que, bueno, pues las mujeres sobre todo tengamos una vida en la que sintamos que somos independientes, ¿no? Que tú tienes tu trabajo y que ganas tu dinero. Sí, pero eso no es lo importante. Lo importante es que sepas qué es lo que haces con ese dinero, dónde está, a dónde va a parar. Y claro, esto es especialmente importante y relevante, por eso lo traigo aquí,
en el caso de las parejas cuando tienes hijos. Cuando tienes hijos, no sé si será políticamente correcto o no, porque hoy en día ya no sabe uno qué es lo que puede hablar y qué es lo que no, pero la realidad es que la mayoría de las parejas cuando tienen hijos se reparten las tareas y los roles. Y eso está bien en términos de, vamos a llamarlo, logística, ¿no? De poder especializarte en unas tareas. Yo qué sé, un ejemplo muy práctico. Pues yo estoy más pendiente de todas las citas médicas, revisiones, cumpleaños, tutorías en el colegio, etcétera, etcétera. Y sin embargo la otra persona pues está más ocupada en la revisión mecánica del coche, el pago de los seguros, se me da mejor organizar las vacaciones, reservar tal alojamiento y ese tipo de cosas. Y poco a poco, sin darte cuenta, pues vas cayendo en una dinámica en la que cada uno de los dos se encarga de ese tipo de funciones en ese rol que se ha montado. Y está muy bien, salvo que eso nos da un total desconocimiento sobre lo que lleva el otro, porque confiamos y delegamos ese tipo de funciones. Pero claro, lo que ocurre es que cuando llega algo imprevisto, cuando llega un momento de crisis, un momento de cambio o de transformación de familia, pues tú tienes que poder elegir y debes elegir, tienes que tomar decisiones, pero claro, para poder tomar mejores decisiones tienes que saber, y para saber pues lo mejor es que te hayas estado encargando de eso otro que normalmente no llevas, pero tienes que estar al tanto en el día a día. Entonces, de lo que vengo a hablar sobre todo es de la necesidad de volver a autoeducarnos. Sobre todo los adultos, llegada una edad, pensamos que bueno, nosotros ya hemos terminado la escuela, ya hemos hecho nuestra carrera, nos hemos especializado en no sé qué, nos hemos formado para profesionalmente en algo y ahí se acaba todo. Y no, la educación ha de ser continua, progresiva y debemos de mantenerla en el tiempo, en muchos ámbitos de la vida, pero sobre todo en lo que nos va a aportar una mayor calidad de vida, entiendo yo. Lo primero pues ha de ser la salud. Tendremos que tener unos conocimientos básicos de qué es bueno que yo coma, qué me puede dañar, un mínimo ejercicio que pueda llevar adelante, que yo sé que con el día a día que llevamos, con todos los compromisos y las responsabilidades que vamos sumando a la mochila, se hace muy complicado, pero siendo complicado no puede ser una excusa para no hacerlo. Y lo primero, una de las primeras cosas que debemos atacar es nuestras finanzas personales. En casa a nadie nos han educado en esto, a mí por lo menos no. A mí me daban una paga, me la estuvieron dando durante muy poco tiempo, era algo bastante aleatorio. Yo simplemente si necesitaba dinero porque iba a ir al cine con mis amigas, o porque era un cumpleaños, o me tenía que comprar un pantalón, me daban el dinero, yo lo compraba o lo pagaba y punto. Pero así no te enseñan a manejar tu dinero, tus finanzas, y eso es muy importante, porque tú te tienes que saber hacer cargo de ti y ser responsable de ti. Confiar en el otro está muy bien, pero tampoco le podemos poner ese peso a sus espaldas cuando es responsabilidad de uno. Entonces, llevar una revisión semanal de tu cuenta bancaria,
saber qué tanto por ciento es el que destino al ahorro, saber que tengo que tener un colchón pequeñito para emergencias y a partir de ahí saber qué es lo que supone el IPC, qué supone qué es lo que supone pues todo el coste de la vida, cómo va subiendo cada año, ese ahorro, cómo puedo hacer para no perder, que no pierda valor, ¿no? Incluso poder ya llegar a plantearme el invertir, pero no estoy hablando en plan profesional, que quiera construir un imperio, simplemente sí tener una seguridad, protegerme, porque si yo me siento protegida económicamente y la otra persona se siente protegida, vamos a dar esa seguridad a nuestra familia y va a ser una manera en la que nuestros hijos hijas también aprendan a gestionar el dinero, su propio dinero. Y es mejor que empiecen a hacerlo y se equivoquen con, me lo invento, 4 euros que con una hipoteca cuando sean mayores, ¿no? Entonces, bueno, esto era un poco lo que quería traer aquí. ¿Cómo se hace esto? Pues, hombre, empezando, el mejor momento siempre fue ayer. Me hubiera encantado decir que yo tenía los deberes hechos, pero no tenía los deberes hechos. He ido aprendiendo sobre la marcha. Y claro, en el libro algo que comenta y que creo que tiene toda la razón, y es por eso que he querido hacer el vídeo hoy sobre este asunto, es que normalmente en una situación difícil es cuando nos tenemos que poner a trabajar sobre esos puntos ciegos que no habíamos visto antes. Y es cuando peor nos viene, porque nos pilla sin margen de tiempo, sin margen para poder equivocarnos, sin recursos, sin herramientas seguramente. Entonces, está demostrado, bueno, hay estadísticas y datos que demuestran que de un divorcio o de una viudedad es la mujer la que suele salir peor parada. Normalmente porque ha dedicado años de su vida profesional dedicada al cuidado y crianza de los niños. Normalmente somos nosotras quienes pedimos la reducción de jornada y eso tiene un precio. Tiene el precio de que, claro, sueles tener trabajos pues un poquito menos remunerados o menos cualificados, porque no tienes energía para todo, porque además tú crees que lo que estás haciendo es lo que te pide el cuerpo, lo quieres hacer, quieres dedicarte a tus niños, ¿no? Pero es verdad que la mujer sigue estando muy ligada a un rol de cuidados y es por eso que en estas estadísticas que os comento, que dejaré todos los datos en los comentarios del vídeo, pues sale reflejado que las mujeres tienen un parón medio de 11 años en sus vidas laborales por cuidado o de hijos o de padres. Sin embargo, los hombres tienen un parón de 1 año en su vida laboral por el mismo motivo. Y vuelvo a decir, esto no es un tema de géneros. No estoy hablando de hombres y de mujeres, no se trata de eso, sino que entendamos que para el beneficio de nuestro proyecto de familia, que debe ser uno de los más importantes, ¿qué más importante hay? ¿Qué empresa de mayor importancia puede haber que el estar criando y educando a
un ser humano, pero tenemos que hacerlo repartiendo toda esa carga de responsabilidad para que todas las partes, padres y madres y educadores, podamos saber qué tenemos entre manos. Entonces, considero que una de las mejores estrategias, vamos a llamarlo así, pero uno de los mejores acuerdos que podemos tomar como padres, si estamos viviendo en el mismo hogar, fenomenal. Si se trata de una familia enlazada, fenomenal. Y si se trata de padres que viven en hogares distintos, porque se han separado, se han divorciado, pues también fenomenal así. Tendremos que hacer el trabajo primero individualmente, pero es algo que tenemos que sí o sí poner sobre la mesa. Primero, tener un conocimiento profundo y real de cuál es nuestro estado económico, dónde tenemos invertido nuestro dinero, cuánto dinero ingresamos, cuánto gastamos, cuánto podemos dedicar al ahorro, qué objetivos de ahorro necesito establecerme para tener una mínima seguridad ante un caso de emergencia. Segundo, si vamos a llevar a cabo una coparentalidad responsable, venga, vamos a abrir las agendas, los domingos, esta semana que tenemos, el médico del mayor, el partido de fútbol del pequeño, la tutoría con no sé quién, pues vas tú o voy yo, o esta vez tienes que encargarte tú del regalito del cumpleaños de tal. Esto también hay que compartirlo a un efecto práctico y real, porque eso es una carga mental que para una persona sola es mucho. Y si estamos separados o lo tenemos que hacer solos porque no nos queda otra, pues por lo menos sí que tener una planificación muy clara en nuestra agenda. Todo apuntado en una agenda de papel que se pueda revisar semanalmente. Y por último, yo considero que es muy importante hacer una especie de auditoría interna de cómo va la familia, una auditoría interna conmigo mismo, o si estoy viviendo en pareja, pues una auditoría interna de esa pareja, de ese matrimonio, con todas esas conversaciones difíciles de las que hablaba en mi anterior vídeo, ¿no? Con todos esos temas que se hayan quedado por ahí un poquito pendientes, aquello que me molestó, aquello que te tengo que contar pero me cuesta un poco, no sé cómo decírtelo, aquello que me hace mucha ilusión contarte, dedicar un tiempo para tratar todas esas cosas que son importantes, que no es porque sean dramáticas o urgentes o graves, pero sí son importantes porque la vida está hecha pues de pequeños detalles. Poco más, queridos, aquí os dejo, que no me quiero alargar mucho más y espero que paséis un bonito día. Como siempre, pues mucha salud y alegría.